Yo nací en una familia tradicional, papá, mamá, eh, muy conservadora de Medellín. Mis papás se separaron cuando yo tenía como 6 años más o menos. Yo estudié en el Colegio San Ignacio, un colegio de jesuitas, muy conservador también. Eh, Estudié toda mi vida ahí, terminé la carrera, es que la carrera del colegio, empecé la carrera, estudié en la Universidad de AFIT, empecé estudiando Ingeniería de Diseño de Producto. Colega. No, Yo sí, yo yo no, sí. yo soy medio ingeniero porque me salí en sexto semestre, o sea, hice 6 semestres de Ingeniería Ok. de Diseño. Sí, pero yo sí me gradué. Sí, ¿En qué años? 2012. 2012. Ah, yo me salí en el 2011, hice 6 semestres, O sea, ¿tú cuántos años tienes? 33. Ah, no. Y me salí para dedicarme al cine. Ok. Empecé estudiando actuación. Pues de hecho, cuando estaba en cuarto semestre, un amigo me dijo, es que, parce, estoy saliendo con una pelada que es actriz. Y yo, ¿qué? ¿Qué eso tan bacano? ¿Cómo así? Eso se estudia. Y entonces empecé a estudiar actuación a la par que hacía la carrera. Y en sexto semestre ya dije, no, yo me quiero dedicar al cine. ¿Y los papás? ¡Ah! Mis ¿Qué? papás, bueno, yo cuando mis papás se separaron, Ay, yo me no. quedé viviendo con mi mamá. Viví con mi mamá como hasta los 15 años. Ya en esa época mi papá se volvió a unir libremente con otra pelada, súper bacana, pues se llama Lina. Y entonces él nos pagaba a nosotros el arriendo. Y nos dijo, pues en este momento no me da para pagarles el arriendo y ya, pues como mi nueva vida. Entonces mi hermano y yo nos fuimos a vivir con mi papá, yo soy el mayor. Nos fuimos a vivir con mi papá y con Lina. Y mi mamá se fue a vivir con mi abuelita. Entonces, desde los 15 años, ya con mi papá. Y cuando me salí de la carrera, mi papá siempre ha sido muy tranquilo y muy abierto. Pues mi papá, de hecho, ha sido muy liberal. El papá de mi papá, mi abuelito, era abogado y era liberal, pues, a morir. Y la familia de mi mamá es mucho más conservadora, más tradicional. Mi abuelita tenía 11 hermanos, eran 12. Entonces, pues el tipo de familia y todo también como que le va mostrando a uno como por dónde va el tipo de pensamiento. Mi papá trabajaba en la Universidad de Medellín y trabajaba en el área de bienestar y él todo el día veía como con casos de personas que se querían cambiar de carrera o querían hacer otras cosas diferentes. Entonces a él, cuando yo le dije, él me dijo, es que ya me lo veían ir. Sí, Bueno, si quieren. mi papá, a mi mamá le dio mucho más duro. Claro. Yo en esa época tenía una novia, mi primera novia. Yo tenía 20 años más o menos y yo le dije a mi mamá, mamá, tenemos que hablar. Y era de una, no, embarazaste a Laura. Entonces cuando yo le dije, mi mamá me dijo, es que, estás molestando. Y yo, no, en serio. Pues como que casi no me cree. Le dio muy duro al principio, pero mi mamá es hermosa y es una nota porque ella siempre nos ha apoyado a mi hermano y a mí, a pesar pues de que no sean como las cosas que a ella le gustaría. Ujú. Entonces, pues lo superó rápido y ahora es la más feliz del mundo. Mm. Ella tiene un restaurante y cada que yo llego, dice, ay, les presento a mi hijo que es actor. Actor. Es toda linda. Y yo siento que eso, pues, mejor dicho, haberme salido de la carrera y otras cositas fueron como lo que me ayudó a mí a, como a llegar al punto en el que estoy. Yo cuando estaba en el colegio, yo era una persona extremadamente tímida. O sea, a mí me daba miedo todo, 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 todo. Yo, como eso. Ya. Y a mí me daba miedo todo y, o sea, yo prefería, no sé, perder un examen que levantar la mano y preguntar, porque a mí me daba miedo hablar. Allá a veces sacaban a la gente a hacer presentaciones, cosas, yo temblaba del susto. Eh, bueno, yo sentía en ese momento que me hacían algo de bullying, también eso me hacía cohibirme. Y a mí, pues en esa época, a mí no me gustaba quién era yo. Yo decía, parce, que
pereza. A mí me va muy bien en matemáticas, en física, en todas las ciencias exactas, pero, y yo veía otras personas que de pronto no les iba tan bien en esas áreas, pero que eran extrovertidos y charros y Mm. molestaban y tenían amigos sociales. Yo decía, parce, qué tan bacano. Y yo en esa época pensaba como que la gente nacía y la gente era, ¿cierto? O sea, a mí me tocó ser así. Y yo decía, qué cagada, pues me gustaría como poder hacer las cosas que hace esta gente y ser sociable y ser capaz de conectar con las personas, pero Sí. yo no era capaz. A mí me daba muchísimo miedo. ¿Por qué sentís que te hacían bullying? Chiquito, pues bueno, yo chiquito era extremadamente flaquito, delgadito. Y yo soy orejoncito, entonces a mí chiquito me veían mal las orejas, no tenía barba, entonces no me la disimulaba. y, y chiquito me decían Dumbito, y digamos que sí. Entonces por eso me sentía como medio acomplejado. Y aparte, como yo quería ser como sociable y tener amigos y como ser popular, por decirlo así, entonces yo a veces hacía pendejadas muy pendejas que terminaban haciendo el efecto contrario, ¿cierto? Mm, Entonces uno terminaba como el idiota, como porque es tan huevón. sí, claro. ¿Te acordás de alguna vez? Sí, claro. Cuéntela, cuéntela. No, varias, voy a contar dos. Una fue una vez en una clase de matemáticas, cogí una álgebra de Baldor y empecé a hacerle un hueco al libro, no a la pasta, sino como dentro de las páginas, con un lapicero tan. Es que 200 páginas de hueco le hice a esa, a la álgebra de Baldor. Es que la ventana al futuro. Y parce, eso. Pero Entonces, entonces, ¿qué? porque tenía un amigo al lado y al amigo le pareció muy charro, entonces yo seguí. Y yo, este man se está riendo. No, tengo que seguir. Cada 200 páginas. Entonces, eso fue una cosa. Y la otra que fue, pues a mí me pareció mucho más dura y me dio muchísimo más duro, fue que cuando salieron los celulares con cámara, yo compré uno. Y yo tenía un amigo que se moría por una pelada pues del colegio y entonces me dijo, es que, ay, tomar una foto debajo de la falda. Y yo súper inocente, como que, ah, bueno, tan, y se la tomé. Y parce, eso fue la cagada, obviamente. Te pillaron, pues, Sí, claro, y eso se regó y, uy, fue puta. Eso fue muy la heavy. dirección, te llevaron. No, ni siquiera del colegio. Pues, mejor dicho, no salió a las directivas, solamente fue en los estudiantes. Pero, parce, pues imagínate La todas cagada. las viejas que van a pensar, pues este man es el pervertido del colegio. Tumbo pervertido. Sí, fue puta. ¿Cuántas cosas hace uno por encajar, no? Demasiado. Y era por eso, ¿cierto? Pues, marica, a mí, yo me ponía a pensar después, yo decía como que, pues, que tiene de gracia Mm, tomarle, pues, verle los shorts a una vieja bajo la falda, marica. sí, Pues, pues. entonces, eso fue súper heavy y de hecho, pues, eso aportó mucho para que a mí me dieran mucho miedo las mujeres. A mí me daban miedo las mujeres. Me daba miedo acercarme a las mujeres. Y después uno Y se da cuenta que uno tiene que hacer lo contrario, o sea, que uno tratando de encajar lo que uno hace es que se aleja un montón de uno mismo y después uno dice, ay, yo no voy a encajar con nada y así es que termina encajando. Pues o termina encajando donde uno debe encajar. exacto, exacto. Hay Claro, que desencajarse para nada. hay que Pues desencajarse de por hecho eso es nada. algo que yo, pues acá saltando un poquito en el tiempo, para mí son muy importantes las relaciones y digamos que he pensado y he experimentado mucho con las relaciones interpersonales y a mí me causa mucha curiosidad que muchas veces las personas intentan fingir algo para agradarle a otras personas
o por decir algo como con una pareja romántica. Entonces, cuando empiezan a salir con alguien, las personas ocultan cosas de sí mismas todo para el agradarle a esa tiempo. persona y resulta que la gente termina enamorándose o De algo que sintiendo no atracción existe. de algo que no es, y ya después cuando sí es, porque al final todo lo que nosotros somos Sí, se sale, vuelve. entonces la gente es como que, pero si vos no eres así, no, Yo siempre sí fue era así así, y lo sino maquillaba un que, montón. exacto. Entonces la cagaba porque las personas terminan enamorándose De de alguien lo que no que es. uno finge, de una imagen fingida de uno. Muy teso porque yo hago eso, o sea, o hice eso mucho tiempo. No, al contrario, yo era como, me vas a conocer, entonces me vas a conocer en pinta de yoga, sin peinarme, lo que sea, porque pues, yo soy así. O sea, la rara es la Marcela organizada y la Marcela peinada. Si no te gusta, pues eso es lo que hay. O sea, yo me dejaba ver y me dejo ver recién levantada de una, porque yo, pues, ¿qué hacemos? Pero siempre Total. fuiste así. Después de separada, sí. Ah, pero O sea, ya después. Sí, obvio, yo también después de, ya fue que empecé. Sí. Yo era la niña rara del colegio, pero jamás me importó. Pero yo era súper rara, pero nunca me importó. Yo nunca me di cuenta, si a mí me hicieron bullying, yo jamás pues no lo noté, o sea, yo vivía mi propio planeta, o sea, yo vivía mi propia existencia. Yo nunca, sí, nunca hice cosas para encajar, pero era la niña muy rara, o sea, ya la decía negro, tenía platinera, o sea, andaba una loca todo el tiempo. Yo creo que no se me acercaban porque me tenían miedo. Y por eso tal vez no me hacía bullying, pero seguramente me gozaban un montón por Sí. detrás. Pero antes Ajá. lo contrario, yo nunca encajé, pero nunca me importó. Es muy Bueno, raro. es que vos tenés algo bueno. que yo creo que te lo dije la otra vez, solo que vos, creo que por eso también la gente como que te mira y que, ay, está tan bien. Pero es que vos tenés una cosa que no te importa el mundo. Y es raro que lo tengas desde siempre. Vos tenés idea de por qué. Pues, Sí, ¿cómo el se desde empezó? siempre es muy raro. Digamos que yo creo que yo ya soy así, ya no me doy cuenta si me miran, si no me miran, si me gozan, si me están haciendo mal. No tengo ni idea, ya no sé nada. Y hay gente que se ríe de mí por eso. Pero digamos que soy consciente de eso ahora. Antes, no, antes uno sí estaba como, ay, qué pereza. Bueno, y más cuando, digamos que yo trabajaba en una multinacional, entonces era como que uno siendo Barbie rarita, decía yo, empezaban a, ay, pero ¿por qué te pusiste eso? Se te están viendo los tatuajes de los tobillos, trata como de mimetizar la pinta y uno como, yo llegué a un punto en el que dije, ya no soy capaz, o sea, me van a salir letreros, se me van a salir los tatuajes así explotados, no sé, pero uno como que a veces trata de apaciguar sus cosas, así a uno no le importa lo que piensen los demás y la sociedad o la vida tratan de volverlo a encarrilar a uno. Uno venga, es por acá, por acá, por acá, por acá. Me recordaste una imagen que tuve en estos días que iba en un Uber, una, una aplicación de En una plataforma. Policía no paga. Uber, la de siempre. Entonces, había un man, el man que estaba manejando tenía un tatuaje en la mano. Yo dije, ese man, pues yo, pues no necesariamente era la historia del man, pero dije, ese man puede ser hasta un ingeniero o alguien que podría ganar más dinero, pero solo por poder tener el tatuaje en la mano, trabaja en eso. Pues fue como la película. Como que te inventaste la historia del Uno Sí, man. cree que ya no hay Sí, prejuicios con eso y hay un montón. O sea, Eso que vos dices es un prejuicio. eso. Yo Ey, más que, no. grande, incluso más grande que el prejuicio del tatuaje en sí. Es como, pues que vas a saber si la decisión de ser Uber es decisión por libertad de tiempo, por libertad geográfica, no sé, cualquier otra cosa. Es más prejuicio eso que sí, es que uno es súper prejuicioso. Total, del todo. es como que te miden la inteligencia, el poder adquisitivo, tu, lo que sea, como porque tengas tatuajes, no tengas tatuajes, te operes, no te operes, te organices el pelo, no. Pues entonces todo el tiempo es como esa evaluación, o sea, como que estás en constante evaluación.
Pero sabes que yo estaba pensando una cosa con lo que vos dijiste ahorita. Uno no tiene como unos personajes de uno mismo en la vida según en qué contexto está. Yo los tenía y tenía varios. Tenía uno con mi familia, uno con mis amigos cercanos, que digamos que era más lo que era más yo, ¿cierto? Porque me sentía como, pero eran dos amigos pues con los que podía ser yo, con el resto del mundo sí tenía el otro personaje tratando de buscar esa aprobación y ese encajar. Es Digamos que, mimetizarse. ¿cómo? Lo que tú dices es mimetizarse. Entonces esto lo estaba pensando, si yo, o sea, cuando están hablando del colegio, yo me empiezo a pensar, yo en el colegio a mí me importaba un culo, pero luego, ya no tanto, o sea, ya luego, a mí fue más la universidad, como un medio cambio ahí de personalidad, pero yo lo siento, o sea, para mí ha sido más es como, no sé si la sociedad me lo exigió, no es hecho consciente, pero a mí me encanta cambiar, o sea, como, yo soy una hace 2 años y ahora soy No, otra persona. eso, pero eso es evolución, pero pues una cosa es vos cómo vas evolucionando y vas transitando y lo que sea. Y otra cosa es, digamos, vos ser conmigo de una forma y ser con él de otra forma y que cambies tus gustos, tu estilo, tu expresión y un montón de cosas. Eso, para mí, eso, por ejemplo, es grave, que de pronto eso era lo que yo te estaba entendiendo, que tú eras uno, digamos, Sí. con tu familia y otro con un círculo cercano. Uh-huh. Eso es una cosa, a uno mirar al yo de hace 5 años y uno, Dios mío, ¿yo qué estaba haciendo? O sea, ¿en qué estabas pensando, Marcela? Eso es otra cosa, Sí, distinta. sí, 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 sí. Y bueno, yo siempre he sido súper enamoradizo, o sea, yo me... En ese grupo, ¿por qué no? Sí. Yo no, cero. No, marica, yo Cero, me... pero cero, o sea, como no, No, yo me trago sacando la basura. ok, Pues, sí. Y sí. entonces, y ¿Cómo entonces, hacen? ¿Quién me dice cómo hace para ser tan enamoradizos? O sea, no entiendo. Yo no sé, pero yo soy súper enamorada. O sea, para mí, todas las personas Son el susceptibles de amor de mi ser. vida. ¿En O sea, serio? este fue el amor de mi vida en esta época, este fue el amor de mi vida en esta época, este fue el amor de mi vida en esta época, este es el amor de mi vida. Todos, marica, o sea, yo Mil amores de me la enamoro vida. mal, o sea, a mí se acaba el universo, marica. no, para mí no. Yo sí después entendí que eso es simplemente atracción, ¿cierto? Ajá. Porque pues el amor es una cosa, la atracción es otra y la compatibilidad es otra. Que eso No, fue pero yo algo digo, que ya sacar el entendí. universo no es como que cambié ni dejo de ser con mis amigos, digo, es como yo la entrego toda, pues, o sea, si yo estoy con alguien es como, vamos a ver, y si no funcionó, lloramos y seguimos, pero no entro cuidándome. No, total. Ah, sí, Sí, no, total. total, total. Y sí, soy súper enamorada. Sí. No, en general es porque a mí me encanta la gente, ¿cierto? Bueno, somos al Entonces, contrario, a mí no me gusta la gente. a mí me encanta la gente. Siempre me ha gustado mucho la gente y yo por eso quería ser sociable y no me daba. Y en esa época mi mayor deseo era tener una novia, Ujú. porque sí, pero a mí me daban miedo las mujeres. Era súper charro. O sea, era enamoradizo, querías tener una Sí, novia, pero te daban miedo las mujeres, sí, ok. Es la peor combinación porque como, Sí, pues, como gente, todo pues, como mal. mostrando el hambre. claro, total, Porque yo sí total. digo, a mí no me gustaba la gente, entonces muy difícil enamoradiza y era como, ¿yo qué voy a hacer? Pero entonces todo el mundo me decía, pero si ya tenés yo no sé cuántos años, pensá en la vejez y yo, pues, ¿cuál vejez? Yo estoy bien, yo digo, pues no entiendo. Y entonces volvemos a lo mismo, era como la vida tratando de meterme por un carril y fue la vida tratando de meterme por un carril, o sea, súper anormal una vieja de 37 años que viva sola con un perro, que se haya divorciado hace 4 y que diga, me importa 5 y yo no, pues, y no voy a estar en una aplicación de citas y teletrabajo y no salgo a nada y no quiero socializar y no nada, es mi historia, No, y está es bien. súper Pues, raro. de hecho yo cambié mucho, porque yo era así,
todavía me sigue encantando la gente y todavía me trago súper fácil, pero yo ya no quiero, pues yo no me quiero ni casar, ni quiero tener una novia, ni quiero tener una relación, nada. ¿Qué Ya, quieres? a mí me Esa gusta. es la que siempre Me llega. gustan las Esa mujeres. es la que siempre, no importa qué tema pongamos, Terminamos por algo nunca terminamos hablando. de las relaciones, De las relaciones de amorosas. anarquía Románticas. relacional. Anarquía relacional. Pues Pues, es que las relaciones son, creo que la soledad y las relaciones son el mejor punto Sí, para uno mirarse a sí mismo. y para sí, crecer. total. Porque uno se imagina, digamos, que uno aborda conflictos o ciertas cosas desde, yo haría esto, y no es sino hasta el momento en el que uno lo vive, que uno sabe de verdad uno qué hace. Entonces, eso es un espejo súper fuerte. Mm. Hay una cosa, es que uno, sí, yo siento que uno vive también, aprende a vivir en modo en automático. Entonces vos puedes tener una relación y no aprender nada, pero es como que no hay una conciencia de que yo me estoy mirando adentro. Yo siento que eso es lo que nos falta y lo que nunca nos enseñan a mirarnos hacia adentro. Entonces, Y uno hay está unas muy cosas que no están permitidas. Yo, por ejemplo, me separé y yo molestaba con mis amigas y decía, ay, qué tal cosa, yo no, yo quiero un tipo que tenga hijos y quiero ser madrastra. Y vivía molestando y molestando con eso, y todo el mundo como que estás en bobo. Yo he ido, pues, o he hecho muchas constelaciones familiares, y yo le decía a la terapeuta, porque ella me decía, ay, pregúntate por el tema de la maternidad, yo no sé qué, y yo, es que para mí la maternidad es otra cosa, yo quiero ser madrastra, y madrastra. Y yo, sí, yo quiero un niño para jugar, verlo crecer, pero no, que no me pese. Cuando me canso se lo devuelvo a la mamá. No, no porque me canse, pero no quería como que me pesara, no quería como ese enraizarme tanto. Esa obligación. Y yo decía, pero ¿de dónde vas a sacar un tipo que tenga, pues la vida es muy loca, de que tenga muchachitos chiquitos, porque yo quería que fuera chiquito, porque lo quería ver crecer y quería jugar con él. ¿Cuántos hijos querías? A ver. No, ya tengo dos hijastros. Y yo decía, yo no quiero aplicaciones de citas, yo no quiero nada, entonces ¿cómo voy a conocer a alguien si yo no salgo? No me gusta lo que mucha gente hace. Sí, yo voy a yoga, pero pues yo voy a yoga y no me relaciono, no me gusta ir a hablar con la gente, a preguntarme cosas, entonces. Y bueno, yo sí creo que cuando uno se reconcilia con quien uno es, las personas que deben estar con uno, pues a nivel que sea, no estoy hablando solo de relaciones románticas, aparecen. Es como, pues eso dicen, incluso que es física cuántica, como tú empiezas a tocar un tambor y eso emite unas ondas y eso va a sincronizar como todos los demás movimientos. Entonces, bueno, Sí, hay una magia. hay un man de los que yo he mirado mucho en estos tiempos y él habla de frecuencias. Ujú. Estamos, pues, movemos unas frecuencias y pues ahí como que cuando mueves la tuya, pues la que es la original, digamos, la más esencial, pues ya empieza a conectar con esa misma vibra. Pero es muy teso porque volvemos otra vez a lo mismo, o sea, la vida te trata de encasillar y decir, no, es que vos cómo vas a querer ser actor o vos cómo vas a querer ser madrastra, pues cuáles son tus ideales, a vos qué te pasa en la vida. La sociedad, pues, ¿no? Sí, sí, pues la sociedad es como, pero ¿por qué? Si todavía puede ser yo no sé qué, si ser exitoso es ser el gerente de tal cosa, o a mí me decían muchas veces, nunca vas a conocer el amor porque no eres mamá, no te vas a sentir realizada como mujer, y me lo dijeron, bueno, yo casi no voy a las reuniones familiares, pues voy una vez al año y eso. Y cuando iba a ese choque, que me decían, pero entonces, ¿qué vas a hacer? Pero entonces, qué estás haciendo? Es que tú no sientes el amor ni vas a estar realizada como mujer porque no eres mamá. Y yo decía que incluso, pues volvemos a lo mismo de los prejuicios y de los imaginarios que uno se hace de las personas. Alguien me dijo en algún momento, eso no lo vas a sentir ni con tu perro, ni tomando yagé, ni con un ácido, ni con una macrodosis.
Yo la miré y yo dije, pues entonces porque yo estoy tatuada, hago otra cosa, vivo distinto y vivo sola, quiere decir que hago todas las anteriores. Pues puede que sí, puede que no, pero pues como que porque somos tan atrevidos de jurar que una persona que se vea así hace ciertas cosas y de invalidar también lo que quiere esa persona o el amor que pueda sentir esa persona hacia los demás y de la realización que puede sentir teniendo una vida diferente. Claro. Complejo. Sí, Ahorita dice que uno se reconcilia con uno mismo Sí. hasta que uno no se reconcilia con uno mismo. Pero, por ejemplo, yo siento que yo pues no ni siquiera me reconcilié, me estoy encontrando, o sea, estoy descubriendo quién soy. O sea, me ha tocado quitarme un montón de cosas que no soy, que me pusieron peso, y apenas estoy. O sea, en este momento siento que no la tengo tan clara de quién soy. ¿Cierto? Es como, y es un poquito como un salto al vacío. O sea, hay muchos escenarios en los que actualmente yo no sé ni siquiera cómo comportarme. Pero fue después de quitar todo eso, ¿cierto? Pero me siento más yo, incluso en esa incomodidad, que lo que era antes. Yo creo que por eso empieza, o sea, uno cuando llega el momento el que le decían la noche oscura del alma o lo que sea, uno empieza a entender todo lo que uno no quiere. Entonces yo, por ejemplo, tenía una lista gigantesca de no, yo no quiero esto, yo no quiero aquello, yo tal cosa otra vez no, todos los no. Y no tenía ni idea de cuál eran los sí. O sea, sabía todos los no como tú, o sea, o como si estuviera barriendo, 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 barriendo. Y barrí todo y ya no sabía cómo organizar. Entonces después es como volver a, listo, ya sé todo lo que no, ya me he quitado un montón de cosas, ahora qué cosas me voy a poner porque si quiero. Y de qué cosas, a eso le dicen incluso un permiso liberador, de qué me voy a dar permiso. Pues se lo explico con un ejemplo tonto, yo me tenía que dar permiso de que quería ser madrastra, pues la cosa más loca para mucha gente, sí, pero yo me doy permiso de que quiero ser madrastra. Normal. Pero uno se tiene que permitir eso uno mismo, porque uno empieza a pelear con eso, y uno, pero ¿por qué? Pues mírame la pendejada, ahora esta le dio porque quiere ver un muchachito crecer. Vale la boba. Pues uno como que le enseñan a uno mismo a juzgar sus deseos y a juzgar, sí, las cosas que uno cree que lo van a hacer sentir pleno y uno se tiene que dar esos permisos, es muy loco, uno mismo, y hasta que uno mismo no se dé esos permisos, no lo logra hacer, pues es como el ejemplo de él quería ser actor, ese tuvo que dar permiso para hacer eso, y ese permiso tuvo que haber sido tan fuerte para enfrentar todo lo que, de irle a decir a la mamá, irle a decir al papá, irle a decir a todo el mundo, porque lo que le diría a la gente es, ay, no, ya te faltan solo 4 semestres, hacer y después hacer lo que querés, pero dale, o sea, mira que ya estás más del otro lado. eso me dijo mucha gente. Y no te enseñan que es que tenés que vivir que tenés que parar de postergar cosas, es como que siempre te enseñan que es que hay tiempo, que después hay tiempo, que después hay tiempo. ¿Por qué después no hay tiempo? O sea, nos enfocamos en construir el famoso futuro y nos olvidamos de tener un presente bonito. ¿De qué le servía a él haber estado 2 años en ingeniería de diseño frustrado? En cambio, ¿de qué le pudo haber servido estar 2 años estudiando actuación y sintiéndose pleno? Toca pelear para luchar con las ideas. Muy Yo creo que con lo que vos decías, a mí me pasó un poco con el divorcio. Porque alrededor, lo que vos decías, que alrededor de una relación, uno construye un montón de cosas de quién es uno, que poco tienen que ver con el otro, pero al mismo tiempo sí tienen que ver mucho, pero tienen que ver más con uno, ¿cierto? Yo me acuerdo cuando me divorcié, yo tenía la sensación de estar parada en un balcón sin piso. O sea, yo lo que le decía a la gente cuando me preguntaban, porque yo estaba en una crisis existencial de hijueputa, con miedo a una depresión, la hijueputa que acaba de salir de una, medicada. Desde el miedo era, o sea, era miedo
a que me diera miedo. Sí. Y la sensación, y existe, yo no sabía, y hay un diagnóstico que es miedo al miedo, yo no sabía. No, Miedo yo al tampoco. miedo. Y mi sensación era que yo estaba parada en un balcón y a mí me habían quitado el piso. Que un poco también lo que decía Marce, como, pues, entonces ahí empecé como que no quiero. No sé, no quiero volver a casarme, definitivamente no quiero tener hijos. A quitar, a quitar, a quitar. Pero al contrario, luego tuve los, creo que quiero, y ya estoy en el, no sé, y no me importa, no saber. Ajá. Es como, ve, vamos a ver qué va pasando. Y a medida Pero que tengo un presente lindo. sí, sí, exacto, lo vivo súper Sí. bien y voy a ver qué va pasando. Y puede que, yo siempre digo, puede que hoy me guste, no sé, o sea, porque no sé. Pero como que socialmente nos enseñaron un montón al sacrificio, o como, ay, me doy la pela, pues incluso es una frase, me doy la pela 2 años y después disfruto. Hago eso yo no sé cuánto tiempo y después me relajo. Entonces eso entra como en conflicto de, listo, no sé qué quiero, no estoy segura y eso está perfectamente bien, pero no me estoy dando pelas todo el tiempo y no me estoy flagelando y no estoy postergando mil cosas ni estoy diciendo en 2 años todo va a ser diferente, no, hoy no sé lo que quiero, me voy moviendo como, yo digo eso, que me voy moviendo como un pisa suave, como que hoy en calma, me voy moviendo como un piso suave, voy mirando y entendiendo y me voy permitiendo cosas. Ya, es como lo único. ¿Qué es un pizza suave? No te dice Distrito Salvaje. Sí, él te va a contar que es un piso suave. Un pizza suave es como una división de la guerrilla que se iban descalzos y que se demoraban un montón para avanzar porque se movían súper lento para no hacer nada, nada de ruido. Y tenían que ir escuchando. Ajá. Y se cruzaban distancias súper largas porque pues se iban como infiltrando, iban viendo un montón su entorno. Sí, O sea, tenían que estar muy presentes. sí. Era eso. Entonces, el famoso dicho de vivir presente para mí tiene todo el sentido del mundo. No, Y eso es eso no muy lo real. entendí sino hasta que se me murió un amigo de mi edad. ¿Cómo así? Yo tenía un amigo que no vivía en Medellín, vivía en Estados Unidos y me dijo como, ay, veámonos, yo voy con mi novio, tal cosa. Y yo lo recogí cuando lo vi viniendo hacia el carro, él era grueso, pues como barbado, peludo, y lo vi flaco, verde, sin una hebra de pelo, y yo me quedé como así, se montó al carro y se montó atrás y me dijo, voy a montar atrás, Tim se monta adelante, y yo lo miré por el espejo, no le dije nada, no, Marce, tengo cáncer, pero estoy en remisión, bueno, lo que sea. Yo le dije, ¿eso qué quiere decir? Y me dijo, no, tengo un tumor, pero eso no me ha hecho metástasis. Yo lo miraba y yo decía, pues yo no le creía a la historia. Al mes resultó que él estaba invadido, o sea, tenía metástasis en todas partes, le dieron 2 meses de vida, él tenía mi edad y él siempre quiso hacer un montón de cosas. Él vive en Estados Unidos desde muy joven, era gay, se demoró mucho tiempo saliendo del closet. Cuando era chiquito, la mamá contaba que él jugaba con muñecas y la mamá le preguntaba y le decía que ella lo aceptaba y él como que ni él mismo se daba el permiso de ser gay, o sea, él peleaba con su, no solo, pues es que jugar con muñecas digamos que no dice nada, él peleaba con su femenino y sus gustos femeninos y su gusto sexual, con las dos cosas y permitió ser gay ya muy grande. Eh, Era novio como de una persona de Eslovenia, pues un país desconocido para nosotros y su sueño siempre fue volverse a Colombia. Él estudió, él era médico, estudió quiropraxia en Puerto Rico y siempre se quiso devolver, quería una vida más tranquila, una vida más cálida, no en ese frío y como en la hostilidad de Estados Unidos y de ciertas ciudades. Y nunca lo hizo, porque por eso mismo, porque me voy a dar la pela yo no sé cuánto tiempo, me voy a dar la pela mientras me planto,
me voy a dar la pela mientras tal cosa, voy a esperar a que no haya tanto prejuicio por los gays y me devuelvo para Colombia. Y espero. ¿Qué pasó? ¿Se murió? Entonces, yo quiero dar un dato curioso. Yo cuando era chiquito también jugaba con muñecas, pero era porque quería ser novio de ellas. Ah, ¿ves? Era- Qué enamoradizo. Sí. Enamoradizo. Sí. O sea, hasta las muñecas querían Sí. ser novios. O sea, que está ahí muy relacionado con lo que decía Dani de como darse el permiso. Sí. Sí. Y ustedes, ¿cómo creen que yo le podría decir a Lorenzo cómo darte el permiso? Pues, o cómo no limitarlo. Yo siempre, pues, me gustó eso de darse el permiso. Yo siempre, o lo he visto últimamente, como vivimos muy limitados. O sea, nosotros nos limitan horrible desde la crianza, pues. Y de hecho hay una referencia ahí en el libro, un parrafito que tengo, de que el mundo lo construimos súper hostil para los niños, por ejemplo. Muy duro, o sea, todo es concreto, entonces los niños se golpean, y se golpean con esto. Entonces hay que, pues, gracias a ese mundo, no sé si gracias a ese mundo, se dice, A pesar de. Gracias al mundo. por culpa de ese mundo, Ok. entonces hay que decir mucho no. O sea, no toques eso, no te acerques. Y ahí se empiezan a crear un montón de límites, solamente desde lo físico, ahora desde lo mental. Entonces ahí montamos un montón de límites y uno aprende a limitarse también, uno mismo. Sí. ¿Sabes qué creo yo? Yo creo que de las mejores cosas que me han pasado a mí es darme duro contra la vida. Y haciendo como una similitud con eso, obviamente no queremos pues que el niño se saque un ojo con un cuchillo, pero yo siento que hay que dejarlo explorar y Sí. simplemente decir, pues como advertirle sin prohibirle, ¿cierto? Como, hey, mira, si juegas con ese cuchillo es posible que te cortes, ¿cierto? Si aún así él quiere jugar con el cuchillo y se corta, va a aprender. Y es como yo estoy aquí, pues yo les estaba diciendo que ya era madrastra. Y la hija mayor de mi novio, pues él nunca se filtra con los hijos. A mí eso me parece espectacular. Pues es una de las cosas que más me gustan. Él les contesta lo que ellos preguntan. Si él es palabroso delante de los hijos. Entonces la hija ya tiene como 6 años. Y dice palabras. No dice palabras, nunca dice una palabra, pero sabe que el papá se ofusca y dice una retaíla de vulgaridades. Entonces él le preguntó como, Loli, ¿tu papá es grosero? Y la niña cogió y se sentó y le dijo, no, mi papá grosero no es. Mi papá dice palabras que no se deben decir, pero mi papá no es grosero. O sea, yo no estoy diciendo que esté bien, pero la niña ya hace una diferenciación entre que una cosa es ser grosero y hay otras formas de ser grosero y otra cosa es ser renegón. Pues es distinto y ella ya va entendiendo que hay personas que se manifiestan así y se expresan así, pero qué pereza como el niño metido en una urna donde no puede ver que los adultos digan groserías, que hacen cosas a veces donde no se sienten muy bien, o que el adulto siempre es fuerte, el adulto siempre está puesto en su lugar, ¿no? O sea, el papá también es humano, el papá a veces se ofusca, el papá a veces se pone triste, a veces el papá se pone a llorar, a veces el papá no quiere hacer nada, no tiene muchas ganas de ciertas cosas, otras veces el papá está antes súper enfocado y súper trabajando y todo eso está bien y todo eso es humano, pero es que, por ejemplo, mi generación, ¿no? Yo crecí con un papá que todos los días, independientemente de lo que pasara, estaba a las 7 de la mañana en la oficina, estaba llegando a las 5 de la tarde y nunca se detenía. Y nunca es nunca. Nunca es que se le murieron los papás y me voy a dar licencia para hacer nada y ponerme a llorar. Nunca, yo nunca vi eso, jamás lo vi. O por ejemplo, a mi mamá le dio cáncer y mi mamá estuvo en quimio.
Mi papá igual siguió con su cotidianidad normal, la cotidianidad no se movía. Y para mí eso es muy, muy loco, o sea, hasta qué punto nos encasillamos en que somos un horario. Sí, está bien, hay ciertas rutinas y ciertas disciplinas, pero somos humanos. Entonces, ¿cuánto también le escondemos a un niño? Entonces es natural o volvemos natural tener unos horarios y unas cosas súper estrictas, no decir ni una palabra, somos impecables, somos perfectos, o le mostramos y le decimos, venga, este es el papá y esto es humano, y el papá a veces es grosero, dice cosas que no se deben decir, y tú ya entiendes que esas palabras no se deben decir, y que el papá a veces está triste y se pone a llorar, y que el papá a veces sí está trabajando y otras veces no tiene tantas ganas de trabajar y se va a ir a hacer otra cosa, y se da permiso para hacer esas cosas. Perdón, te cuestiono acá, no con intención de nada, sino de generar conversación. ¿Y por qué esas palabras no se pueden decir? No, sí se puede socialmente, en teoría es que Ok, socialmente no se pueden decir. Y digamos que ella ya sabe que en el colegio y en ciertos espacios las palabras no se dicen, porque no son adecuadas, porque nos enseñaron que no son adecuadas, pero él no es como, ay, no, entonces que mis hijos no escuchen esto porque entonces van a repetirlo. No, los niños ya saben que no pueden repetir eso en ciertos entornos, ya saben que eso tiene una consecuencia, pero también saben que las personas se expresan y que es perfectamente válido como que digan lo que sienten, no sé. sabes que acabas de decir un montón de cosas súper bacanas porque yo siento que no hay las cosas que son el bien y el mal, Cierto. sino que simplemente hay cosas y las cosas tienen consecuencias, ¿cierto? Pero Ujú. no significa que algo está bien o algo está mal. Hay cosas que te generan bienestar y otras cosas que te generan malestar a ti o a las demás personas, pero no significa que lo que genera malestar está mal y lo que genera bienestar está bien, ¿cierto? Cierto. Y a mí me pasó mucho eso, pues yo como que precisamente cuando era chiquito yo tenía en la cabeza como que está bien, pues bien es ser de esta forma y mal es ser de esta forma. Ajá. Y, y ya más o menos cuando yo terminé el colegio y empecé la universidad, fue cuando yo entendí que uno podía como, que uno no era, sino que uno podía ser, Sí. ¿cierto? Y que uno es lo que uno hace y lo que uno trabaja. Entonces yo empecé a cambiarme a mí y a cambiar todo eso que a mí no me gustaba de mí, que yo decía, yo odiaba lo que yo era, yo decía, yo no quiero ser esa persona, entonces yo empecé como a cambiar todo eso y fue cuando empecé como a superar y a quitarme esas cosas que tenía encima, con las que cargaba, que eran para tratar de encajar. Y entonces poquito a poquito me fui como encontrando. Yo siento que yo fui muy afortunado porque siento que viví ese proceso muy joven Mm. y, y en la universidad yo conocí un par de amigos que a mí me ayudaron mucho sin saberlo, pero eran personas que eran tranquilas, que no se preocupaban por nada, que eran espontáneas, que eran ellos, que eran muy ellos. Entonces yo decía, qué nota, pues como que yo aprendía al verlos. Y después, cuando yo tuve mi primera novia, por fin, Por fin. cuando tuve mi primera novia, eh, yo siento que ese fue otro punto de quiebre en mi vida. Más que todo cuando terminé con ella, porque nosotros duramos casi 2 años y, y yo nunca le fui infiel porque yo sentía que el bien era ser fiel, ¿cierto? Y el mal era ser infiel. Pero cuando yo estaba con ella, yo la amaba profundamente, me sentía completamente enamorado, me sentía completo, ¿cierto? Pues como que no sentía que me hacía falta nada. Y aún así yo sentía atracción por otras mujeres. Y yo me lo preguntaba y yo, ¿por qué? Estoy mal. Y yo nunca, Ah, nunca le fui infiel. Pero entonces cuando terminé la relación, que la terminé yo, fue algo muy difícil porque pues también como que era eso que siempre había querido y estaba bien, pero sabía que no era lo que quería, entonces era como un paso que sabía que tenía que dar.
Pero bueno, terminamos y ya más adelantico, entonces ese pensamiento volvió a mí. Porque siempre que yo sentía atracción por una mujer, yo bloqueaba eso tan. Y ese pensamiento volvió a mí y ahí fue que empecé como a crear esa nueva idea de las relaciones que ahora vivo. Y yo dije, no, yo siento que es normal del ser humano sentir atracción por otras personas y que no es condicional, sí que si siento atracción por una persona no puedo sentir atracción por otras personas y que si amo a una persona no puedo amar a más personas, ¿cierto? Entonces empecé a preguntarme como cuál era mi relación ideal, pues como cuál podía ser mi relación ideal y muy egoístamente dije, mi relación ideal sería tener una novia que me dejara compartir lo que quisiera compartir con otras personas. Pero entonces después caí en cuenta que era muy egoísta y dije, no, pero es que no puede ser de un solo lado, sino que tiene que ser hacia el otro lado. Y ahí fue que me enfrenté como por primera vez con mi ego. Y yo dije, claro, pues tiene que ser así, pero me duele, si estoy con alguien, me duele que entonces esta pelada vaya y se coma a otros manes. Entonces yo dije, no, pues como que poquito a poquito fui entendiendo que es que ese pensamiento era puro ego y que estaba era queriendo controlar a otra persona y que en realidad si yo realmente amaba a esa persona, yo quería que ella fuera completamente feliz, sin Sí. importar qué beneficio tuviera yo, ¿cierto? Y entonces si estar con otras personas me hacía feliz, ¿por qué eso me iba a doler a mí? Entonces de a poquito fui como trabajando ese pensamiento hasta que ya pues a los años logré como llegar al punto en el que dije, ok, no me duele. Y pude soltar eso, pero yo siento que el haberme enfrentado en esa edad con mi primera relación, pues después de haber cumplido mi sueño de haber tenido una novia, y que eso me enfrentara precisamente a decir, no, es que mira, las relaciones son diferentes a lo que te habían dicho, que estaba bien toda la vida. Y yo me doy permiso para hacer otro tipo de relaciones. Y así Exactamente. como yo quiero otro tipo de relaciones, habrá gente que también quiera otro tipo, pues o esté interesada en relacionarse conmigo bajo estos términos. Y nada está bien ni mal, simplemente Eso es. también tiene una cosa que tiene mucho que ver con algo colectivo. Es decir, yo soy mucho mayor que todos ustedes. Mucho. Es que mucho. Sí, A ver. Pues eso es, Pues, eso es un... sí, ¿Cuántos? 10. Bueno, O sea, eso es un montón. Y eso es un montón. Si generacionalmente sí. sí, de en qué generacionalmente sí. momento crecí y Sí. en qué momento me tocó enfrentar ciertas cosas. Sí. Pero vos, obviamente lo hiciste más joven que un montón de gente, ¿cierto? Pero además, yo pienso que también es una cosa colectiva. Yo pienso que yo en los 90, eso, o sea, No, eso ni era siquiera se te pasaba, o impensable, sea, era sí, impensable. es que no había ni siquiera cómo, ¿cierto? Para mí fue el mismo cuestionamiento toda la vida. Yo nunca, lo contrario a ti, yo nunca fui fiel, nunca fui capaz de ser fiel. Pero entonces, yo toda la vida escondí eso porque yo estaba mal, marica, o sea, mal, o sea, me iba para el infierno, estaba mal contra la sociedad, contra el mundo, o sea, o sea, mis mismas amigas, o sea, como, ¿qué puta estás pensando? Pues, es como todo mal, ¿cierto? Yo apenas hace 2 años, ya sentada acá, tengo una pareja, una no pareja, todavía no sé cómo putas decirle esa mierda. Un ser humano con el que Con compartes. el que comparto muchas cosas. Un vínculo. Un vínculo muy importante. Sexo afectivo. Que me dijo, viene de un país de Medio Oriente y escogió la libertad por encima del amor. Yo, como para mí el amor es muy importante, pero por encima de eso está la libertad. Dejé todas las personas que amaba por buscar la libertad. Puedo hacer un paréntesis. Para mí el amor implica libertad. Sí. Sí, lo que pasa es que mira, en el contexto de nosotros, donde nosotros vivimos en un país libre, y sí vivimos en un país muy libre, porque además nosotros también juzgamos desde acá sin ver más allá, pues él ama a su familia, pero le tocó irse de un país porque no hay libertad, ¿cierto? Entonces aquí
Sí, yo sé que el amor implica libertad, pero digamos que en contextos políticos y económicos no necesariamente. Ajá, cierto. Yo me De hecho, acuerdo en el cuando amor me dijo eso, De como hecho, en el amor romántico es al contrario. Y en el amor, pues, de Disney. lo han hecho al contrario, pero no Exacto. debería ser al Sí, contrario. Exacto. Entonces, cuando el man me dice esto, yo no, ni por el hijo de puta man. O sea, está mal del cerebro. Pero yo creo que aquí todos tenemos algo en común, o sea, todos hemos sentido que estamos mal, por lo que sea, o en la carrera, o en las formas de relacionarse, o en la forma de verse y en sus ideales familiares, o en sus relaciones y la fidelidad, o en, no sé, o en todos los anteriores. Y nos van a dar más entrevistas. Pero Porque tal. todo el mundo de ahora entrevistas. No, sí, lo teso es que, pues yo creo que hay como un grupo, yo no sé qué es, que nos hacen creer que siempre están bien y que nunca sienten que todo está mal con ellos. Y uno, como que llega un momento en la vida que uno dice, pero ¿por qué todo el mundo está bien y yo soy la única persona que está mal? Y yo soy la única que me está preguntando, la única que se está preguntando por qué no se puede relacionar y por qué no puede ser fiel. Y el único que está diciendo, porque no quiero seguir esta carrera si me faltan, no sé, 2 semestres o 3. Y la otra que está diciendo, pero ¿por qué querés estas cosas tan raras? O sea, todo no sé, aquí lo que nos pasa a todos es que, pues, como que fuimos capaces de sincerarnos y decirnos, pensé que estaba mal y voy a ver qué hago con ese mal y cómo lo muevo, qué es lo que de verdad está mal, o esto por qué me hace mal a mí o le hace mal a los demás, que después uno descubre que no, que mierda, que uno no se está haciendo mal ni a uno ni a nadie, pero que uno está destruyendo un montón de creencias y que uno se está permitiendo, o sea, volvemos a lo mismo, se está dando los famosos permisos liberadores de construir y de hacer, labrar su camino. Pero yo creo que uno sí está haciendo mal. Uno sí está haciendo mal cuando no te estás sincerando. Ah, Y ahí sí, fue cuando yo claro, entendí eso, es claro. como, entonces yo me acuerdo de estar sentada ahí, ya no mis obsesiones. Cuando dije, ¿por qué putas estoy diciendo que yo no puedo con esto si yo nunca he sido fiel? O sea, estoy buscando una cosa a la que yo no soy capaz. Que hijo de putas ensayemos a ver qué mierda es eso. Pero era eso, es una construcción de muchos años en una sociedad súper tradicional, de unas familias súper tradicionales, que además Antioquia es súper cerrada, y además en una época un poquito más... No, y lo grave es que, bueno, tú te pones como a investigar lo que sea de cosas que siempre existieron, pero siempre fueron clandestinas. O sea, aquí lo único es como que todo está siendo visible y es transparente. Pero Sí. si tú te vas históricamente, eso siempre pasó. O sea, a mí me pusieron a hacer que el árbol genealógico, que yo no sé qué cosa, que ponga el femenino a la izquierda, el masculino a la derecha, que porque hay que equilibrar, listo, todo juiciosa, el dibujito juiciosa, y yo veía eso y yo decía, tengo mi árbol genealógico desde 1816, una cosa así loca. Y aquí me van a decir que no hubo mozas, hijos por fuera del matrimonio. Yo decía, esto es mentira. Entonces sí, nos encargamos de poner todo súper lindo y como sociedad y como familias tradicionales enmascaramos todo y maquillamos todo para vernos ejemplares. Pero lo que hay debajo no son que, ay, yo soy infiel, no, son cosas pesadas. Entonces es como, bueno, yo le voy a hacer frente a eso y lo voy a cuestionar y me voy a permitir relacionarme de otra forma, o me voy a seguir haciendo la boba y voy a seguir con el legado familiar, que es esconder todo. Ajá. Yo siento que nosotros tres, para llegar a eso, pasamos por un momento de crisis muy Sí, fuerte. muy fuerte. Pero yo siento que vos no. O no sé si sí, pues creo que como que me contés un poquito más de eso, porque creo que eso, como que lo que decía Paula, como que lograrlo tan joven. Sí, como que qué lindo que las nuevas generaciones de pronto no tengan que llegar a donde uno llegó, pues y a la crisis y al decir,
pues yo les estaba diciendo, porque cuando me preguntaste lo del perro, yo te dije, yo no solo me divorcié, yo no quería ver a nadie, yo no quería mi círculo social, yo no quería relacionarme con nadie porque no me gustaba de verdad la gente que estaba conmigo. Pero entonces es muy lindo que una persona pues que sea un poquito pues más joven que tú, no tanta diferencia conmigo, haya sido capaz como de construir una vida distinta sin haber tenido que darse como tu hijo contra el piso súper duro, y llegar como a los extremos a los que uno llegó. Sí, pues en realidad yo creo que mi crisis, si así se puede llamar, fueron esos momentos en el colegio que me di contra el mundo y que fue muy, muy fuerte. Y vos lo sentías así, o sea, sentías, pues, Sí, yo lo sentía muy duro. A mí pues, yo creo que nunca tuve, pues, depresión ni nada de eso, pero lo sentía fuerte. Yo me siento muy afortunado porque mis papás siempre han sido súper positivos y yo siempre fui muy optimista y sentía que siempre podía como lograr las cosas. También siento que mi vida ha sido fácil. Pues yo no puedo decir como que, uy, no, a mí me tocó sufrirla, hijo de puta, y entonces vengo de tal cosa y la familia sí. No, mi ¿Cuántos familia ha años sido. tienen tus papás? ¿Cómo? ¿Cuántos años tienen tus Mis papás? papás son jóvenes. Mi mamá va a cumplir 60 ya en 15 días. Yo creo que Y mi las papá es dos brechas años menor. generacionales ahí entran demasiado en juego, porque, pues claro, los papás de él son más jóvenes, entonces son más positivos o saben que hay más apertura y más posibilidades. De pronto los papás de nosotros son más adultos que sí hicieron lo que pensaban que era mejor, pero lo que pensaban que era mejor era como ser extremadamente cauto, entonces era como, no, cuidado por allá, no, por la sombrita. Pero no, mi papá era así. Mi papá era así, 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 extremadamente cauto. Pero aún así, yo siento que él me enseñó como a razonar, Ok. ¿cierto? Y mi mamá a amar. Yo siento que ellos son como razón y Mm, emoción. Eh, pero sí, yo siento que yo he tenido una vida fácil. De hecho, yo nunca he ido a terapia. Y yo mismo me hago mis terapias y como que me converso, me cuestiono a mí mismo y siento que todas esas cosas, esos procesos que pasé de chiquito, también pues después de la universidad, ya empezando a estudiar actuación, también me enfrenté a cosas que me decían como, hey, estás extremadamente mal. Y yo creía que estaba extremadamente bien, pero era tan evidente que no lo podía como dejar de mirar, ujú. hacer a un lado. Entonces, enfrentarme a eso y darme cuenta de que estaba completamente mal fue lo que me hacía a mí decir, hey, no, pues yo quiero estar bien, mal y bien otra vez. Y descubrí que estar bien es simplemente ser yo, ¿cierto? Ujú. Y que cualquier cosa que haga no está ni mal ni bien, simplemente soy yo. yo creo que tú, como que tu secreto, pues viéndolo desde afuera, es que aprendiste a mirarte a vos mismo muy pronto. Muy Sí, Yo siento pronto. que eso, no Y sé, a No, yo creo confiar que de hay una pronto en uno cosa, pero yo creo mismo. que hay una cosa más allá, que sí tiene que ver con algo medio externo, y es el mundo creativo. O sea, yo creo que cuando uno está en algo del mundo creativo, es más sensible. Tal vez uno trabaja un montón la sensibilidad, pues solamente, no Sí. sé, por la actuación, a mí me pasó con la fotografía, o sea, es como, porque yo toda la vida fui al psicólogo, o sea, desde los 8 años, nunca he parado, o sea, al contrario, ¿no? Pero entonces siempre miré para adentro, o sea, yo siempre he sido de cuestionarme, y a mí me gusta, o sea, a mí me gusta ir al psicólogo, o sea, a mí es una parte súper importante de mi vida. Pero yo pienso que más es o sea, yo pienso que si hay una cosa externa, que no es tan Sí. externa porque uno lo busca, que es esa cosa creativa, que a uno sí lo vuelve un poco más sensible y más abierto, porque vos cuando estás en algo creativo también tenés que abrir
la mirada, parce, o sea, cuando tenemos formación tradicional en ingeniería, a vos te enseñan a sintetizar. Ajá. En las cosas creativas, vos lo que arrancas Te quieres a desbordar. Ajá, abrir. Sí. Entonces yo creo que ahí sí hay una cosa que, aparte de mirarse para adentro, que creo que todos acá tenemos eso en común, si no, no estaríamos acá, ¿cierto? Hablando de esto. Yo creo que también que hubiera sido desde la actuación, me imagino que empezó a cambiar un montón de cosas tuyas, que obviamente uno lo usa, porque busca ser actor. Sí, yo siento que fueron como les dije, como una combinación de cosas, pero los factores más decisivos fue el haberme salido de la carrera de ingeniería para pasarme a estudiar actuación y el haber cumplido mi sueño de haber tenido una novia y darme cuenta que no era lo que quería ni lo que era y poder empezar a cuestionar mi ego desde ese punto. Entonces, porque entonces yo empecé a pensar así como lo llaman pues como en las relaciones abiertas y, y mucha gente me cuestionaba mucho, pero entonces al mucha gente cuestionarme, yo empezaba a encontrar otras cosas que me hacían tener más argumentos para pensar así, y no solamente eso, sino para trabajar más en mí, ¿cierto? Y para trabajar más mi ego. Entonces, cuando uno descubre que uno tiene un ego, porque uno no lo sabe, al principio, cuando uno descubre que uno tiene un ego y cuando uno descubre que, mejor dicho, yo descubrí algo muy bacano y es que el ego, primero, no es malo, ¿cierto? No es un enemigo. El ego, al contrario, puede ser tu mejor amigo. Puede ser tu peor enemigo si te dejas controlar por el ego, pero el ego se vuelve tu mejor amigo si lo escuchas. El ego para mí es un mensajero y el lenguaje del ego son las emociones. Todas las emociones que yo siento es el ego diciéndome como que, hey, Dani, mira, si no aceptas a las personas que van por la calle y se te meten en el carro, mira cómo te vas a sentir de maluco, ¿cierto? Entonces, para mí, el ego siempre me está enseñando a amar, que para mí amar implica aceptar, ¿cierto? Entonces, y yo siento que en la vida se vuelve bonita cuando uno empieza a amar la vida. Y amar la vida es aceptar la vida, ¿cierto? No resignarse, sino aceptarla. Así es la vida, listo. Cuando uno se hace responsable de su vida, uno toma el control y dejan de controlarlo a uno las personas o los factores externos, ¿cierto? Y para uno hacerse responsable, entonces uno tiene que aceptar las cosas. Entonces, las cosas son así, listo, yo me hago responsable. No soy culpable de lo que me hacen o de lo que pasa, pero sí soy responsable de cómo reacciono a eso y qué hago con eso. Y qué hago con eso. Yo creo que tiene que ver mucho con lo que tú estabas preguntando y eso también tenemos en común, pues si bien... Eso que va a decir a modo de cierre. Sí, son manifestaciones, estábamos hablando de manifestaciones artísticas, no solamente es el tema de introspección, pues la gran diferencia entre, pues hay incluso unas entrevistas y unos escritos muy interesantes de por qué un pintor grande se vuelve un pintor grande, que como que qué se necesita, y son personas iguales a nosotros. Lo que pasa es que ciertas cosas que llaman incidentes o incidentes creativos, ellos lo vuelven algo tan grande y lo expresan de una forma tan grande que están continuamente obligados a crear. Entonces sí, hay introspección y hay cosas que nos pasan o que pasan, porque las cosas no nos pasan, pasan a todos, pero ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo sacamos eso? ¿Cómo armamos las fichas del rompecabezas? Tú con la fotografía, tú con la actuación, tú también con la impro, pues yo pinto y hago cositas varias. Entonces, esas cosas de alguna forma, pues nos han llevado como a poder vivir diferente y abordar la crisis y a saber que ya no tenemos que volver a tocar fondo.
Perdón, ¿puedo decir algo antes de cerrar? No, es que yo por mí me quedo acá hablando. Dijiste algo muy bacano y es que las cosas no pasan y las personas no nos hacen cosas, las personas hacen, Hacen. ¿cierto? En ese sentido, no nos podemos tomar nada personal. Ah, Tomarnos las cosas personales es lo más pendejo del mundo porque creemos que es contra nosotros, pero no, no es que esa persona te haga algo, esa persona hace algo. que a Y ti te yo toca cosas. y yo me dejo afectar por eso. Es decir, Mm, esa persona me controla, tiene un botón que me controla haciendo algo para que yo tenga una reacción ujú, que no quiero tener. sí. Hay, Todo hay, queda hasta- hay, Ya. hay un ejercicio muy bacano que se le aprendí a una vieja muy tesa y se llama quitarle el me. Entonces, Marce no me hace cosas, Sandro no me hiere, Sandro hiere, ¿cierto? Marce hace, pues Hace. como ejemplo, no es que tú Y yo hieras, es el que lo tú amas, tomo. tú amas, Y yo lo tomo exacto, según lo que yo he vivido, lo que yo siento, cómo se me conecta el cerebro, mis sensibilidades, mis cosas. así es. Yo no sé cómo. Ah, bueno. Yo te dije que estaba leyendo que estaba leyendo un libro, pues que estaba leyendo o escuchando a Osho, que me gusta mucho. Uf, lo amo. Ajá. Y hay una cosa que a mí me pareció brutal en esta última sesión de, ¿cómo es? Tantra, sexo, tantra, espiritualidad y sexo. Que dice el man, pues que además es sentir iluminado y todo este rollo, pero el man dice, y es como es que nosotros venimos a ser humanos. Y eso fue lo que nos olvidó. Es Sí. como, todo el mundo está buscando, no sé, trascender, iluminarse, crecer. Entonces, hay una separación, hay una cosa que me pareció brutal que el man explica, y es la separación de mente con emoción. Y es como, vos, ¿cómo puta separaste eso? Entonces ahí es donde empieza la psicosis y por eso el man dice que hay una psicosis universal en separar mente y emoción, cuando vos sos solamente una cosa, Ajá. ¿cierto? Vos sos solamente un humano, es una unidad, o sea, no hay separación y nosotros todo el tiempo estamos lo que es la razón y lo que es la emoción, lo que hace el cerebro y lo que es el corazón. Y decía, es como, pues, o sea, se nos olvidó que es que vinimos a ser humanos, es que usted vino a ser humano, usted no vino acá a trascender, usted vino a ser humano, ser Sí, humano, o uno sea, es, su único sí. objetivo en la vida es ser humano y como humano tenés un cuerpo para disfrutar y tenés la posibilidad de equivocarte como humano, es que a eso vinís. Ajá. Y Claro. experimentar. Una última publicidad no paga. Power. Power. Hasta las 15. Si tienen la posibilidad de practicar tantra, háganlo. Eso es una nota. Si yo empecé un proceso de transformación en la universidad, siento que llegué a otro punto, como a otro nivel, cuando empecé a practicar tantra. Como que se cerró ese primer ciclo y ya como que pude pasar a otro nivel. Eso fue hace como 4 años y uff, parce. Bueno, Ariel está obviamente más seguro. No. Eso- Pero digámoslo. Yo creo que me han tocado mucho los símbolos, pues, en este trasegar, este proceso. Y como que lo voy a decir lo que vos dijiste, en toda la mitología que hay también, creo que los griegos lo hacen muy bien, es que los griegos, o los dioses, perdón, nos envidiaban por ser humanos y se hacían humanos para vivir. Sí. Entonces, es justamente eso, pues, aprender a vivir como humanos, pero a vivirlo rico, ¿cierto? O sea, a sentir todo eso. Y dejarnos llevar, pues, yo creo que a medida que nos quitemos todos los límites. Es que lo contrario al miedo es la confianza, es como si vos vas pasando por un puente, vos no te estás cuestionando todo el tiempo si la persona que construyó el puente lo calculó bien, si el que le pegó los ladrillos los pegó bien, si el que le puso el alambre sí le puso el alambre que era, no, vos
por defecto estás confiando, o sea, lo natural del ser es confiar en que las cosas van a estar bien, o sea, o sí, van a resultar como para su más elevado propósito, pero nos enseñan es como a temer, entonces el puente no, tal cosa no, 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 y eso es lo contrario. Hay que ver cómo Lorenzo se lanza y confía plenamente en uno. Eso. Si uno está, se lanza. Así es. Si uno no está, no se lanza. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Pues- Muchas gracias por esta invitación.